Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Bienvenidos al programa La Tarde, fin de semana de NTN 24, el Canal de las Américas. Soy Carlos Alberto Figueroa, contento de acompañarles en este sábado 5 de enero del 2019. Vamos a revisar en estas 2 horas lo que fue noticia en el 2018. Este es un programa especial. En este primer fin de semana del 2019, como les decía, hemos decidido dedicar las 2 horas del programa a recordar esos hechos que fueron noticia el año pasado. Vamos a reponer las mejores entrevistas realizadas por nuestra directora de contenidos, Irene Chirinos, y el director de La Tarde fin de semana, Carlos Eduardo Sánchez. Ellos conversaron con esos personajes que fueron protagonistas, que analizaron, que debatieron, que hablaron sobre esos temas trascendentales de la agenda política, económica y social en el continente americano. Y vamos a comenzar en aquel momento en el que se celebró la 15ª Cumbre Latinoamericana en Miami. Allí, nuestra directora de contenidos, Irene Chirinos, conversó con Juan José Rendón, estratega político venezolano. Él ocupa el primer puesto en el top 5 de los consultores políticos más prominentes de Latinoamérica. El caso de Venezuela, por supuesto, fue el centro de esta conversación, pero además hablaron de la realidad en la región, de esos cambios políticos a propósito de las elecciones del año pasado y lo que es el panorama de cara al futuro. Hoy la reponemos para ustedes. JJ, gracias por estar aquí. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Gracias, saludos a ti, a NTN 24 y a la audiencia. Te escuché en la presentación, cuando hablabas, referirte a la oposición venezolana. Y llegaste a decir que la oposición tenía que entender que su tiempo había pasado, que había caducado el espacio para ellos. ¿Cómo así? Yo lo que quiero expresar cuando digo eso es que nosotros necesitamos, el líder debería ser un plan. Nuestro líder es un mapa. Nosotros lo que necesitamos, todos los que están adentro, los que están afuera, los desplazados, los exiliados, los perseguidos, todos, es una hoja que nos ponga a todos en la misma línea. Porque no puede ser que cuando el gobierno americano dice que no descarta la salida militar y el secretario general de la OEA, Almagro, dice que ya habla de la intervención humanitaria y habla de que vivimos bajo el control de unos criminales, no estamos hablando de un gobierno convencional, ni siquiera de una dictadura convencional, estamos hablando de un grupo de criminales que secuestró a un país. Y cuando oímos a Vivanco hablando de cómo matizamos o cómo resolvemos la crisis de migración, nosotros tenemos que, ¿con quién nos vamos a alinear? Como venezolanos. ¿Nos vamos a alinear con la gente que quiere el diálogo? ¿Nos vamos a alinear con la gente que quiere resolver los efectos? ¿Nos vamos a alinear con la gente que quiere resolver las causas? Como el secretario general y muchos miembros de la OEA que dicen que mientras no haya democracia en Venezuela no habrá solución a los problemas. O nos vamos a alinear con países como el gobierno del presidente Trump, que dice que no reconoce a Maduro como presidente legítimo, no reconoce las elecciones que pasaron, no lo llama presidente, lo reconoce Pence y todos como dictador, le ponen sanciones como narcotraficantes a los principales miembros de ese gobierno. Entonces, bueno, ¿cuál es, digamos, la nomenclatura? ¿Cómo los vamos a codificar? ¿Cómo los vamos a nominar? A partir de esa ubicación de quién es quién, víctimas, victimarios, criminales, oprimidos, secuestrador, secuestrado, la estrategia varía. Y si no tenemos estamos siempre pensando en la coyuntura y pensando en que, bueno, mira, vino el nuevo Fondo Monetario, se devaluó la moneda, no hay abastecimiento, la migración. El gobierno es experto en mantenernos a nosotros distraídos en eso. Ese es su trabajo. Yo he tratado de explicar durante todos estos años que cuando los analistas, economistas y grandes genios dicen que el gobierno hace medidas que son ineficientes o que ellos son unos incapaces, yo digo que no, las medidas son malas, sí, las hacen a propósito, son buenos para la maldad. Su único interés es permanencia en el tiempo.
La única manera que logras eso es doblegando la voluntad de lucha de los que no están contigo. Y la única manera de lograr eso es mantenerte hambriado, torturado, distraído, lleno de miedo, lleno de pánico, disperso, peleado, dividido. Claro. Y eso es lo que ellos han hecho, y lo han hecho muy bien. Evidentemente se necesita una hoja de ruta, un plan, algo concreto que presentar. No, y Dani, la comprensión de la naturaleza humana, o sea, las energías humanas no son infinitas. Todo tiene un límite. Entonces pensar que los estudiantes, la resistencia, la gente que se ha inmolado en las calles, que ha puesto muertos, prisión, tortura, órdenes de captura, que ha tenido que salir las familias todas divididas para todos lados, sin dinero, mucha gente ha caído hasta en la prostitución, la trata de blancas y cosas para poder sobrevivir. Que eso, esa capacidad es eterna, no lo es. Pero ¿no tendría que haber coherencia, digamos, dentro de quienes se dicen dirigentes políticos para presentar un plan concreto? Depende. Si tú defines que en Venezuela hay una cuasidemocracia y que es un tema electoral y que la salida es electoral y que el CNE es serio y que hay condiciones, digamos, de lucha democrática, que es de lo que yo vivo como estratega, por ejemplo. Entonces tú justificas la existencia de partidos políticos, la existencia de líderes y candidaturas, las encuestas de carreras de caballo y la lucha por la preeminencia de unos líderes sobre otros líderes. Si tú en cambio consideras a Venezuela como una gran cárcel, un gran espacio donde hay unas personas que tienen maltratadas, secuestradas a todos, incluyendo esto que se llama líderes, y que en el mejor escenario el líder A es el líder del pabellón A, donde están los presos y secuestrados de Miranda, y el otro es de las mujeres, y el otro es del sur, y el otro del norte, y todos se pusieron de acuerdo con el objetivo de salir de la cárcel. El plan de escape de la cárcel sería el líder. El plan tiene que ser el líder. Y para entender primero cuál plan hay que hacer, tienes que colocarte en quién es el que te tiene preso, si te tiene preso o no, si tú eres víctima o no. Y eso es una cosa que es difícil de asumir. Mira, yo que no tengo nada que compararme con el sufrimiento que tienen los venezolanos, yo me siento víctima. Yo estoy asilado político, no puedo regresar a mi país, tengo desde el 2004 que no puedo visitar mi patria, soy perseguido donde estoy, las embajadas de Venezuela y los consulados sirven como órganos de propaganda para acabarme con mi carrera y mi vida, me infiltran, me sabotean el avión, me han tratado de secuestrar, me han tratado de hacer atentados. O sea, sí, imagínate, yo que estoy afuera me pasa eso, yo ni me quiero imaginar lo que le está pasando a Requesén en este momento, o lo que le pasó al general Vivas, o sentí lo que sintieron los muchachos en Lunquito cuando mataron a Oscar Pérez. O sea, ese es el mundo en el que estamos. Entonces, mientras estaban matando a este muchacho en Lunquito, ¿la oposición qué dijo? La oposición dijo que asesinaron a este, lo asesinaron. ¿Alguien tuviste que los líderes? No. ¿Tú has visto alguna vez en la Asamblea Nacional de Venezuela, en la anterior y en la otra, cuando el gobierno me puso alerta de Interpol a mí, o me acusaron del asesinato de Serra, que había videos que se veía que lo había matado su novio en su casa, en la X? Nadie dice nada. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que nosotros nos veamos que estamos todos en el mismo barco, que incluyendo las diferencias que podemos haber tenido en su momento, con gente que estaba en Venezuela y dijo, ay, qué sabroso opinar desde Miami, y ahora resulta que les tocó estar en el exilio a ellos. Y nosotros los recibimos en el exilio a puertas abiertas. Bienvenido, hermano. Hiciste lo que pudiste mientras estabas allá, lo entendemos, en qué te podemos ayudar, trabajo, dinero, cosas, todos los apoyos. ¿Ustedes creen que estos diputados que se la pasan viajando, viajan con plata que tienen donde del banco de Banesco? Viajan con el dinero que le dan los opositores en los lugares donde van recaudando para poder hacer sus giras. Son unos mantenidos del exilio, perdón, en buen plan. Son gente que nos representa, sí. Gente que está haciendo gestiones por nosotros, sí. Hay que ayudarlos, yo no digo que no. Pero llega el momento donde esas microdivisiones de quiénes van... ¿Tú sabes cuántos venezolanos van a la OEA al mes a pedir citas y cosas? ¿Cuántos van a la Unión Europea? ¿Cuántos están atacando cosas en La Haya? ¿Hasta cuándo? Que su tanita es muy intensa, que yo no sé quién está afuera, que yo no sé quién no me gusta, que cuando éramos chiquitos. O sea, eso es lo que nos tiene así. Y eso fue lo que hizo que Correa durara lo que duró en Ecuador igual.
Eso es lo que está haciendo que Macri tenga los problemas que tiene en Chile, en Argentina. Eso es lo que está logrando que hoy Lula siga teniendo la popularidad, aunque le nieguen que pueda lanzarse del tribunal, él sigue teniendo como esa anuencia. Que haya gente que defiende el régimen de Ortega, que haya gente que vota y sigue creyendo en Mel Zelaya en Honduras, que México se tiró, ojalá le salga bien esa jugada con Andrés Manuel. Yo estuve en contra, sigo en contra, le estoy dando un beneficio a la duda y pueden decir los mexicanos lo que quieran, que yo no soy extranjero, que no tengo derecho. Yo soy latinoamericano primero, soy anticomunista después y soy humano. Y yo creo en la cultura progresista, yo creo que, no progresista de izquierda, no, que vamos avanzando, no que vamos involucionando, sino evolucionando. Los derechos humanos, la democracia, es una cosa que trasciende la frontera. Entonces cuando hablan de no intervención y libre determinación de los pueblos, yo digo, bueno, ¿visto desde dónde? Visto de frontera a frontera, ok, visto desde la luna para acá o desde Marte para acá, nosotros somos humanos. Y debemos propender al bien común. Los derechos humanos son de todos y los países que tienen derechos y tienen fuerza para que se respeten esos derechos deben defender a los oprimidos que ya no pueden defenderse más. Yo, sinceramente, Dani, con esto termino esta respuesta, no veo organicidad en Venezuela sola, entre los venezolanos liderando para poder enfrentar al régimen. Y creo que si no hacemos cosas contundentes con la comunidad internacional, los que estamos afuera y nos ponemos de acuerdo rápido, vamos a tener, no otra Cuba, porque yo no creo que Venezuela sea igual, es peor. JJ, el mal de adentro es el mal de afuera. Si hay que organizarse adentro, hay que organizarse afuera. ¿Cómo organizar al exilio? Pasa por ponernos de acuerdo. Y te digo por qué, porque hay cosas que se vuelven, de los males se vuelven bienes. Te pongo un ejemplo, las remesas. Hay actores de la oposición en la Asamblea Nacional que hablan de las remesas como una cosa ventajosa. En el sentido que si hay tantos millones de venezolanos afuera que producen en dólares y ahorita el gobierno de alguna manera o de otra les va a permitir que muevan esos dólares, eso generaría una economía paralela que disminuiría los problemas internos y básicamente los opositores torturados, exiliados y desplazados terminarían dándole oxígeno al régimen cuando lo que están haciendo es una acción humanitaria para salvar a sus familiares de que se mueran de hambre o les falte medicina. El desplazamiento es malo, genera una crisis que a su vez genera que la gente se instale, genera empleos y entonces eso genera remesas que a su vez le da oxígeno al régimen y eso se vuelve sostenible. Nosotros tenemos que evitar que esta situación del régimen hoy se vuelva sostenible. Y mi impresión es que mientras más tiempo nos tardemos en entender que necesitamos una intervención internacional de carácter humanitaria y eventualmente militar, con unas condiciones distintas a las que comparan, porque la gente compara sin conocimiento de la historia, comparan con Panamá, comparan con Grenada, comparan con el Chile, no sé qué fecha. Señores, ahorita esa cosa con 4 drones, se acabó esto rapidito. O sea, esto no es como antes. Y además la comunidad internacional tiene que entender que pensar en que no intervenir en Venezuela es respeto. Y que yo respeto para que me respeten, como pretende Andrés Manuel López Obrador retomando la doctrina Estrada. Que es decir, yo no voy a opinar a partir de diciembre sobre Venezuela, porque México ya no se va a meter en los asuntos de otros países. Lo que estás haciendo con eso es que el día que ni Dios lo quiera tengas una tiranía o una dictadura o un gobierno criminal en tu tierra, nadie quiera meterse. Yo creo que es al revés. Nosotros tenemos que ser solidarios, como lo somos con el medio ambiente, como lo somos con los derechos humanos, como hay preocupación de temas globales. Los derechos humanos es un tema global. El éxodo venezolano, JJ, puede obligar a la comunidad internacional a tomar acciones concretas, es decir, la dimensión del éxodo de este momento puede ser un factor determinante. Podría, pero no es una cosa, digamos, suficiente, necesaria ni causa directa. Fíjate, por ejemplo, yo te invito, Idania, a que veas las fotos de la Florida en los años 60, 70, 80 y ves cómo se desarrolló esto. Y a que salgas a la calle y busques las autoridades y quiénes son. Marco Rubio es descendiente cubano. Todos los comisionados de Miami-Dade son de descendencia cubana. El alcalde de Miami-Dade, la mayoría de los alcaldes, la mayoría de los funcionarios públicos, los empresarios de la construcción del real estate son de ascendencia, muchos de ellos cubanas, los grandes vendedores, o sea, las cadenas, las azucareras, las haciendas, o sea,
al final lo que estoy tratando de decirte es que si no lo frenamos ahora, todo se acomoda. Y ese exilio, cuando Mariel, cuando todo lo que pasó con todas las embarcaciones cubanas y la gente que se la comía los tiburones y se murieron y la gente dijo ahora sí van a voltear a ver a Cuba, pues no pasó nada. Aquí se hizo una ley, como las que harán en estos países, pies secos, pies mojados. Se absorbieron a todos estos cubanos los Estados Unidos en un acto humanitario nunca visto, porque además se tomaron el sur de la Florida, para bien, gracias a Dios, cualquiera que venga a ver el desarrollo y la gran influencia positiva que han tenido los cubanos en la Florida y cómo han logrado transformar de lo que era lo que es, que era un pantano. Eso va a pasar con los venezolanos. ¿O tú crees que lo que te decía de los que se fueron de PDVSA, es que estamos volteándonos a la migración porque vino la migración pobre, que es la migración que sacas tú en tu micro de carretera? Ah, pero ¿por qué no se dieron cuenta cuando salieron los 20.000 de PDVSA? Ah, porque esos ingenieros los absorbieron rapidito. Todas las empresas de Texas, de petroleras americanas, las empresas árabes, en Colombia, en Ecuador, en todos los países donde hay petróleo, en África, los absorbieron. Salieron los médicos. Yo te reto que vayas a cualquier hospital de los Estados Unidos, de España, de Portugal. 20%, 10% de los médicos más calificados son venezolanos. Profesores universitarios en Harvard, en el MIT. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, qué sabroso. Esa migración que entró con plata, la aceptaron. La que entró con títulos, la aceptaron. La que entró comprando propiedades y haciendo cosas, o algunas molestias. En Panamá se quejaban del incremento y en Cartagena de los bienes raíces producto de la penetración de los venezolanos que venían con plata y compraban y compraban y compraban. Bueno, esa migración se acabó. Ahora está llegando la gente desesperada que se está muriendo literalmente de hambre. No puedo dejar de preguntarte, ¿por qué, contrario a la oposición, el gobierno ha logrado ser efectivo? O... No has usado la palabra correcta. Lo que pasa es que es triste que uno pueda decir que un asesino es efectivo. Sí, ellos son eficientes en la maldad, eficientes. Es muy difícil, Dania. Son eficientes en lo malo, son eficientes matando, son eficientes torturando, son eficientes acabando con Venezuela. Eso es lo que son buenos haciendo. Son unos criminales de lo peor calaña que copiaron de Castro, de Gaddafi, del libro verde, del libro rojo. Hicieron esa mezcla con Pablo Escobar un poco por aquí, con Edmundo Tutu del otro lado y Idi Amin Dada, toda la miseria, lo peor de los humanos. Esto lo combinaron y ese tratamiento, su principal experimento es Venezuela. Y si la comunidad internacional no entiende que si no frenamos lo que pasa en Venezuela, Venezuela no es Cuba. Y esas son 912.000 kilómetros de territorio con petróleo, minerales, espacio aéreo, penetración por varias fronteras, y que eso ligado al mundo del terrorismo, al narcotráfico, les va a afectar. Y que no es solamente el tema migratorio. Y que no es un solo tema de derechas e izquierdas. Es un tema de un modelo de una gente que logró el sueño dorado de cualquier criminal, tener su propio país. La Corte Suprema del régimen es un parapeto. No hay ningún poder, hay 5 personas mafiosos que se reúnen y deciden la pose del día. Señor vicepresidente, diga esto, señor tal, diga aquello. Aquí no hay crisis, aquí no pasa nada. Eso es un teatro bien montado, donde la comunidad internacional todavía hoy no termina de entender cómo se baila esto, porque nadie pensó dentro de las bondades de la condición humana que alguien era capaz de tanta maldad. Nadie lo pensó. Entonces, vamos a votar en la OEA para que saquen a Venezuela de la... No se puede, porque Venezuela compró a Trinidad y Tobago, 5 paísitos enanos por ahí, perdón, con los países que son chiquiticos, pero no es posible que 4 países que los compran con 50.000 casas que les regala Venezuela tengan más peso que México, Brasil, Argentina, Chile y los Estados Unidos de la OEA. Y de paso se montaron una estructura al lado, UNASUR, que gracias al presidente de Ecuador y a otros presidentes, gracias a Dios, la están desmantelando, pero tenían su estructura y era CELAC paralela, y tienen sus boticos de África, Norcorea, China, Rusia, en Irán y otros países árabes y africanos en la ONU.
Tanto que Venezuela llegó a presidir la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué te parece? Entonces, esas ironías, ese es lo que estos han sido capaces de montar. Y los demás, que son demócratas, que sí, tienen sus problemas. Ninguno de nuestros países es perfecto. Hay corrupción, hay imperfecciones, hay abusos institucionales. Son democracias algunas adolescentes, otras posadolescentes, otras preadultas, que no aguantan mucho. Fíjate, por ejemplo, todo el lavallato en Brasil. Vamos a ver si esas instituciones aguantan eso. Todo el tema de la lucha anticorrupción en Centroamérica, en Guatemala y en otros países. Vamos a ver si las instituciones y las democracias aguantan esos grandes golpes. O Panamá lo aguanta, o Colombia lo aguanta. Porque no estamos listos para esos super acatombes de nuestras instituciones. No estamos listos para eso todavía. Venezuela, la democracia la agarraron con los pantalones abajo. Y una última pregunta que no sé si te la hago más como periodista o te la hago como venezolana. Dime algo que nos dé esperanza. Yo no estoy diciendo... Dice que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Hay gente que dice eso. Yo creo en eso. Yo creo que gran parte de lo malo que le ha pasado a Venezuela es que nunca terminamos de tocar fondo. Siempre que vamos a tomar fondo pasa algo. Y creo que nosotros somos tan esperanzados como gentilicio, y tan positivo, y tan dicharachero, y tan alegre, que siempre tenemos como una excusa para no enfrentar las cosas crudas. Y a mí me pasa, o sea, lo estás haciendo tú en este momento en la entrevista, pero a mí también me pasa. Yo digo, bueno, y entonces tan mal estamos. No hay nada posible. Necesitamos siempre algo que nos levante como el ánimo y nos alegre. A veces no, a veces toca darse contra la pared. Y entender que ya estuvo bueno de autoindulgencia, de autocomplacencia, que todas las licencias de divisorias y de agendas personales y de quizás a veces ser demasiado políticamente correcto, no llamando a las cosas por su nombre. Entonces hay gente que habla de pueblo oficialista, pueblo opositor. No hay pueblo oficialista. Hay unos enchufados arriba, ladrones, criminales, corruptos y otra gente que se beneficia de eso, que son una minoría. Y ahora tenemos una clase nueva, Idania, que es una clase que no es opositora pura, que no es del gobierno exacta, pero que vive de la crisis, que vive del negocio de las divisas, que vive de las necesidades de la gente de comprar al precio que sea, lo que sea, y que los vemos, es muy fácil de distinguirlo porque los vemos en las redes sociales, viajando por el mundo, alardeando de lo que gastan y lo que compran, y de paso volviendo a Venezuela como si no estuviera pasando nada, y hay 20 muertos un fin de semana, y la foto es de yo aquí vengo bajando del Humboldt, aquí vengo subiendo del Ávila, aquí vengo llegando a La Guaira, aquí vengo llegando de mi viaje a Berlín, vengo de Los Roques, y es como que los que están afuera miran esto, y yo no estoy diciendo que la gente no tiene derecho a pasársela bien o a relajarse, estoy diciendo que el que está afuera mira y dice, no entiendo, estos 2 millones de venezolanos están saliendo por las carreteras a pie, muriéndose de hambre, sin zapatos, y estos otros están aquí diciendo que mira el sushi que me comí hoy. Entonces, hasta ese nivel de conciencia tenemos que llegar hoy. El que sube una foto como esa a su Instagram es cómplice del régimen, es cómplice de la opresión y es cómplice de la falta de coherencia en la comunicación de los venezolanos hacia afuera, que queremos generar conciencia de lo grave que es lo que está pasando por dentro. O sea, es un descaro alardear de bienestar dentro de Venezuela, dentro de la situación que está pasando. Y fuera también. Pero digamos, afuera tú podrías decir, bueno, me gané mi plata de otra manera. No me está pasando esto al lado. Pero no se vale. Es como si tú ves esas líneas de Instagram o de Twitter, es como que hubiera un mundo paralelo, una realidad, sí, exacto, la dimensión desconocida. Aquí tú comes, sales, no hay inseguridad, no matan a nadie, hay comida, puedes salir a la calle, vas, celebras cumpleaños, aniversarios, tienes mucha vida social. Y aquí al lado tienes los supermercados vacíos, la gente muriéndose de hambre, la prostitución rampante global.
Están haciendo una gente un estudio de cómo está la prostitución de venezolanas afuera. Insólita. Como siempre, un gusto tenerte en el programa, como siempre, un gusto tener este espacio para compartir contigo. No, a ti y pues bueno, yo sé que voy a tener muchas críticas por todo lo que te estoy diciendo, pero yo nunca he participado como activista opositor pensando en que me lo agradezcan o que me lo reconozcan. Yo lo he hecho pensando como estratega, que me he recorrido toda Latinoamérica y que quiero a mi país y recorrí mi país muchísimo antes de irme, con la mejor intención de dar luz. A veces te oyen, a veces no. La mayoría de las veces no. Gracias, JJ, de verdad, gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer la primera pausa aquí en la tarde de fin de semana. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, las dejamos en pantalla, @NTN24, @NTN24BE y mi cuenta personal, @Carlos A. Figueroa. Sigan con nosotros, en solo segundos volvemos con más. Continuamos con La Tarde Fin de Semana. Gracias por seguir con nosotros aquí en la tarde fin de semana y continuamos recordando esas entrevistas que marcaron el 2018. Esta semana se reinició el juicio por narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York. El año pasado fueron varias las revelaciones. En medio de ese proceso, los abogados del líder del cártel de Sinaloa denunciaron que políticos en México y en Centroamérica, entre ellos los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, habrían recibido sobornos de grupos ligados al narcotráfico. Sobre ello habló Idania Chirinos el 14 de noviembre pasado con Anabel Hernández. Ella es periodista y escritora mexicana. Hoy queremos reponer esa conversación como parte de un recuento de las mejores entrevistas del 2018 aquí en la tarde. Quiero darle la bienvenida a Anabel Hernández, periodista, escritora mexicana, especialista en el tema de narcotráfico. Anabel, gracias por acompañarnos. Sé que estás absolutamente complicada. Te agradezco aún más estos minutos que podamos conversar. Bienvenida. No, al contrario, gracias por el espacio y pienso que son temas que son importantes discutir ante la opinión pública. Así es. Anabel, ¿esto forma parte de, o puede formar parte de la estrategia de la defensa? Atacar de alguna manera la institucionalidad buscando descalificar el propio proceso. Bueno, lo que yo te puedo afirmar categóricamente, yo llevo llevo poco más de 13 años investigando el cártel de Sinaloa y sus conexiones con el gobierno de México al más alto nivel. Y lo que te puedo afirmar es que independientemente de si una estrategia legal o no, lo que es cierto es que hay documentos, hay testimonios, hay pruebas fehacientes de que efectivamente el cártel de Sinaloa durante décadas ha pagado millonarios sobornos a integrantes del gobierno de México al más alto nivel. Estamos hablando, por ejemplo, que en 1992, en un operativo de la Policía Federal, descubrieron que en la casa del expresidente de México, Luis Echeverría, vivía nada más y nada menos el abogado de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, y de Amado Carrillo Fuentes. Desde esa historia que data de 1992 hasta la fecha, yo te puedo contar episodio tras episodio muchas de estas componendas, muchos de estos lazos de corrupción entre el más alto mandatario de México en turno y el cártel de Sinaloa, porque ha sido el cártel más antiguo en México y porque es el que ha tenido mucho más poder económico para llegar a pagar los sobornos que se requieren al más alto nivel. Es decir, ¿hay pruebas de que pudiesen existir vínculos con el actual presidente Enrique Peña Nieto? Yo lo que he escuchado durante hace varios años por parte de informantes dentro del cártel e informantes que yo he conseguido a través de los 25 años que tengo de periodista en el Ejército, en la Policía Federal, en la Marina, es que sí, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, porque de ahí viene esta historia de los vínculos con los socios o integrantes de Cártel de Sinaloa no es una historia nueva, es una historia que data de cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, es decir, 6 años antes
de que iniciara su presidencia, cuando él comenzó a ser gobernador del Estado de México, mientras él estuvo como mandatario en esta localidad vecina a la Ciudad de México, el cártel de Sinaloa, particularmente la célula de los Beltrán Leiva, llegó a asentarse ahí, llegaron a tener casas de seguridad. El propio Ismael El Mayo Zambada y su hijo Vicente Zambada Niebla tenían casas de seguridad en este lugar de donde Enrique Peña Nieto era gobernador. Y de acuerdo a expedientes criminales que yo tengo en mi poder, de parte de la propia Fiscalía General del Gobierno de México, es decir, la PGR, se afirma que estos grupos criminales del cártel de Sinaloa eran protegidos por la Policía Estatal del gobierno del Estado de México, es decir, por el gobierno de Enrique Peña Nieto. También es sabido por integrantes del cártel que en muchas de las fiestas organizadas por Edgar Valdés, alias La Barbie, uno de los otros integrantes del cártel de Sinaloa, una de las fiestas que él organizaba junto con sus amigos del cártel, en estas fiestas participaba también el entonces gobernador Enrique Peña Nieto. Lo que ha dicho la defensa de Joaquín Guzmán Loera el día de ayer en esta Corte Federal de Nueva York es que esto que dijo ayer es solo una introducción al jurado de todo lo que será el argumento de defensa, el argumento de defensa del Chapo Guzmán, y ha anunciado al jurado que va a presentar las evidencias, las pruebas que confirman lo que él ha estado diciendo. Debo decir que estas acusaciones de pagos de sobornos a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón y a otros exmandatarios no es nueva. Unos días antes de que finalizara el gobierno de Felipe Calderón, el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, exintegrante del cártel de Sinaloa, me mandó una carta desde la prisión acusando que el propio Felipe Calderón, quien se supone inició la guerra contra las drogas en México, que en realidad yo desde el 2010 he estado denunciando que él y varios integrantes de su gobierno han sido cómplices del cártel de Sinaloa, que la guerra que iniciaron fue para proteger al cártel de Sinaloa y combatir a los enemigos del Chapo Guzmán. Bueno, pues este narcotraficante a finales del 2012 me estaba confirmando en una carta que él directamente estuvo en reuniones encabezadas por el propio Felipe Calderón y otros integrantes del cártel de Sinaloa. De este tamaño estamos hablando, es la corrupción que ha existido en México, que ha costado tantos miles de vidas. 250,000 personas han sido ejecutadas en esta supuesta guerra contra los narcos en los últimos 12 años. Es decir, Anabel, que te oigo con suma atención, que además es gravísimo todo lo que dices, pero si esto es así, es decir, podemos esperar que entonces en el tribunal en Nueva York puedan ser citados el hasta ahora presidente Enrique Peña Nieto y el expresidente Felipe Calderón. Es decir, si hay pruebas de todo esto, si el abogado las tiene en sus manos, como señalas, podemos esperar ver a estos personajes en la corte en Nueva York. Yo estos señalamientos sé que son graves, sé que son delicados. Yo he puesto en riesgo mi vida al dar a conocer esto en mi libro Los Señores del Narco, publicado en 2010, cuando aún Felipe Calderón era presidente de la República, cuando en ese momento Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, cuando todos estos hombres estaban en la cumbre del poder. No soy del tipo de periodistas que se espera que terminen los gobiernos para comenzar a hacer los señalamientos. Yo lo hice en su momento, arriesgué mi vida, he sido víctima de atentados en mi contra mi familia. Fuentes de información mía han sido ejecutadas en las calles de la Ciudad de México y eso está comprobado. Hay expedientes judiciales abiertos sobre esto por información que he revelado. Curiosamente, quienes querían asesinarme, y hay denuncias que yo he presentado ante las autoridades de México y autoridades internacionales, no era el cártel de Sinaloa, no era el Chapo Guzmán, quien está acostumbrado a que los periodistas de México y otras partes del mundo hablen de él. Quien quería asesinarme eran integrantes del gobierno de Felipe Calderón, porque yo había descubierto y puesto en evidencia esta red criminal. Hoy, estos señalamientos hechos por el abogado del Chapo Guzmán, hechos ayer, a mí no me sorprenden. No son noticia para mí porque yo he estado investigando esto por los últimos 13 años. Parece que son noticias ahora
internacionales de otro nivel, porque esto ya no solo se está discutiendo en una investigación periodística como la que yo he hecho durante todos estos años, sino ahora en un jurado que puede, en un juicio que puede ser histórico. Yo lo que había comentado en los días previos a que iniciara el juicio del Chapo Guzmán es que todo parecía un show. Los medios de comunicación estaban más preocupados por su esposa Emma Coronel, si iba o no iba, si le mandaba un beso al Chapo o no, si el Chapo se iba vestido de un modo, si iba vestido del otro. Todo parecía un circo, un show. Sí. Es hasta el día de ayer que parece que este juicio comienza a convertirse en una cosa seria y efectivamente, como tú estás diciendo, si el abogado de defensa presenta las evidencias que ha anunciado ayer va a presentar, este juicio contra el Chapo Guzmán puede convertirse en uno de los juicios más importantes contra los carteles de la droga en el mundo. Porque no solo el abogado del Chapo Guzmán afirmó ayer que había evidencias contra el actual presidente de México y contra el expresidente Felipe Calderón, claro, y contra otros muchos funcionarios públicos de México, sino también afirmó y le dijo al jurado: sé que esta historia es impactante. Excusa. Disculpa. No te preocupes, por favor. Sé que esta historia es impactante, pero este jurado también tendrá que entender, tendrá que aprender a lo largo de los meses de este juicio, de que también las autoridades del gobierno de Estados Unidos son torcidas. Es decir, el abogado del Chapo Guzmán ha insinuado claramente el día de ayer que no solo va a hablar de la corrupción que ha protegido al Chapo Guzmán durante años, sino parece que también hablará de algunos casos de corrupción que han existido en las autoridades de Estados Unidos. Entonces sí, estamos ante un juicio que puede ser histórico, donde si se presentan las pruebas también tendrá que levantarse cargos contra altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno de México para rendir cuentas por los crímenes relacionados con las drogas que han cometido en los últimos años. Anabel ha escrito, entre otros libros, ya mencionó Los Señores del Narco, La Verdadera Noche de Iguala, México en Llamas. Ya. Anabel, yo tendría que preguntarte después de oírte, ¿por qué funcionarios como Enrique Peña Nieto o como el expresidente Felipe Calderón establecieron esta presunta alianza con el cártel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán? Habría que preguntar cuál era la necesidad. Bueno, tendríamos que irnos un poco más atrás. Yo faltaría totalmente a la verdad y sería totalmente deshonesta si digo que solo Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto han estado en la nómina del cártel de Sinaloa. Tenemos que recordar al auditorio que el cártel de Sinaloa es actualmente el cártel más antiguo en México y tal vez en toda América Latina. Ha sobrevivido a la guerra contra las drogas de Colombia, ha sobrevivido a la llamada guerra contra las drogas emprendida por el presidente Reagan, ha sobrevivido a todos los supuestos embates de la justicia en las últimas décadas. Es un cártel que ha tenido conexiones con el más alto poder en México desde hace por lo menos 4 décadas. Yo estoy hablando que en mi libro Los Señores del Narco pude documentar relaciones entre el gobierno de México al más alto nivel y el cártel de Sinaloa desde la década de los 70. Entonces estamos hablando de unas conexiones muy antiguas, muy viejas, que se han podido ir replicando sexenio tras sexenio en el gobierno de México por la impunidad. El problema es eso, de la impunidad. Yo lo que he dicho en mis investigaciones, sí, el Chapo Guzmán es un criminal peligroso, debe ser sancionado, castigado con todo el rigor de la ley, pero también es muy peligroso el sistema que lo ha creado. Y este sistema que lo ha creado, debo decir, no solo funciona en México, pues si nos disculpa con todo respeto, en Colombia donde se producen las drogas, en Bolivia donde se produce la cocaína, en Perú donde se produce la cocaína y todas estas drogas que pasan por toda América Central, por aire, por tierra o por mar, llegan a México y después se distribuyen a muchas otras partes del mundo. Esto existe no solo por la corrupción que existe en México, esto existe por la corrupción global que existe en torno a este sucio negocio, donde son empresarios, banqueros, políticos, gobernadores,
incluso miembros de la Iglesia Católica, al menos lo digo por lo que corresponde a México, que se han llenado los bolsillos de dinero protegiendo a estos criminales. Entonces estamos hablando de que sí, el Chapo Guzmán es peligroso, el cártel de Sinaloa es peligroso, pero también el sistema que lo ha producido. En este caso, todas las redes de corrupción que existen en México específicamente, que han protegido durante décadas al cártel de Sinaloa, ya sea el Chapo Guzmán, ya sea el Mayo Zambada o ya sean los sucesores, porque sí, el Chapo Guzmán hoy está en prisión y tan es claro que no es una figura fundamental en el cártel, sino que es más importante la red de corrupción que el propio capo, que hoy, aunque el Chapo Guzmán esté en prisión, el cártel de Sinaloa sigue vendiendo sus drogas como quiere, cuando quiere en el mundo. Las producciones de heroína, de metanfetaminas, de marihuana en México siguen a la más alta producción, porque no importa que un solo hombre esté en la cárcel, lo que importa es que todos los demás hombres, los otros señores del narco, los que no aparecen entre los más buscados del FBI, los que no aparecen entre los más buscados de la DEA, los que se visten de traje, los que van a Wall Street, los que van a las bolsas de valores, los que van a los bancos, los que van a las empresas, los que se sientan como políticos, como senadores, como gobernadores, siguen impunes. Esos son más peligrosos incluso que el propio Chapo Guzmán, porque trabajan, operan en la ilegalidad y en la legalidad. Claro, digamos, es la estructura que sostiene el negocio, que finalmente es un negocio de cantidades incontables de dinero. Y habría que recordar aquel adagio popular que dice: todo el mundo tiene un precio, lo que hay es que llegarle. Y el dinero que mueve el narcotráfico es capaz de alcanzar, lamentablemente, pareciera, cualquier personalidad. Absolutamente, y estamos hablando de nuevo no solo en México, no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos, como ayer claramente lo anunció, lo avisó, lo visualizó el abogado del Chapo Guzmán. Estamos hablando de que es en Europa, es en Estados Unidos donde se hacen las grandes operaciones de dinero. No son bancos de Colombia, no son bancos de México los que lavan estas fortunas. Sabemos, por ejemplo, que HSBC ha lavado dinero, millones de dólares, al menos 90 millones de dólares del cártel de Sinaloa. No hay ningún socio, no hay ningún director, no hay ningún presidente de esta corporación de bancos, la HSBC, en la cárcel. Pagaron una pequeña multa y siguen con sus operaciones. Lo mismo ha pasado con Citigroup, lo mismo ha pasado con Wachovia, lo mismo ha pasado con Wells Fargo y con muchos bancos que no están en nuestros países, sino están en los países de las potencias económicas, donde son realmente donde se reparten las grandes tajadas de este dinero sangriento que ha costado tantas vidas en México, en Colombia, en nuestros países. Nosotros ponemos la droga y los muertos. Ellos, los poderosos, los países poderosos, las potencias económicas, lavan el dinero y ponen a los clientes que compran estas drogas con las que se hace este negocio criminal. Así es, lamentablemente esa es la más absoluta realidad. Anabel Hernández, periodista, investigadora, escritora. Anabel, te agradezco muchísimo, cuídese un montón y gracias por haber estado en NTN 24. Gracias. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en la tarde. Volvemos con más de esas entrevistas que marcaron el año pasado. Sigan con nosotros. Continuamos con La Tarde Fin de Semana. Seguimos aquí en la tarde de fin de semana, en esta jornada de sábado, y volvemos a hablar de Venezuela. La situación de los presos políticos preocupa no solo a los dirigentes dentro del país, ha causado también una serie de pronunciamientos de la comunidad internacional. Son cientos de casos. Uno de ellos tuvo un giro en el 2018. Fue el de Loren Saleh, quien después de 4 años, 1 mes y 8 días de reclusión, fue excarcelado, además enviado a un destierro obligado en España. La directora del programa La Tarde, Diana Chirinos, habló con él desde Madrid. El 29 de octubre relató esos momentos críticos que vivió en prisión, luego de haber sido entregado al régimen de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Colombia, en ese entonces encabezado por Juan Manuel Santos. Loren Saleh es nuestro invitado el día de hoy. Loren, bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias por estar en el programa. Celebro tu libertad, como la he celebrado todos estos días, y celebro que estés con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Y Dania, muy contento de poder estar en tu programa. Pensé que nunca lo iba a poder hacer,
que no nos íbamos a poder hablar después de esa última vez que conversamos en Bogotá, ¿no? Pero bueno, finalmente ya estoy aquí en Madrid, estoy nuevamente en libertad, aunque una libertad media. Uno no termina de ser libre hasta que Venezuela no lo sea. Y me angustia muchísimo la situación de las personas que se encuentran aún privadas de libertad. Como lo he dicho, mi celda no está vacía, mi celda quedó ocupada y quedó ocupada por gente inocente que no merece estar ahí. Tenemos una gran cantidad de temas para conversar. Ciertamente nos vimos unos días antes de que el gobierno del presidente Santos te entregara al gobierno de Venezuela. Nos vimos en Bogotá. Lamentablemente tuve que reportar que había sido entregado al gobierno. Pero vayamos por parte. Primero te quiero preguntar a qué sabe, a qué huele la libertad después de 4 años, 1 mes y 8 días de estar preso. Que es confuso. Es confuso poder retomar la libertad así, porque te soy franco, todavía uno tiene como que esa sensación de que en cualquier momento vas a levantarte y vas a encontrarte de nuevo en la celda. Yo odiaba dormir. Yo odiaba quedarme dormido cuando estaba preso, y porque siempre que te tocaba despertar del sueño, y el despertar significaba ver nuevamente las mismas paredes blancas, y es un momento, un punto de quiebre ahí, punto de quiebre emocional, espiritual, y todavía tiene uno como esa sensación, ¿no? De que, bueno, no me emociono mucho todavía porque en cualquier momento voy a despertar de nuevo y voy a encontrarme. ¿Estabas preparado para salir en libertad? ¿Te imaginaste que esto podía pasar? No, en ningún momento. Justamente lo contrario, estaba preparado para todo, menos para estar en libertad. Yo había asumido que iba a estar ahí hasta que el régimen cayera, o que iba a morir ahí. Iba a morir en medio de una confusión, una revuelta, o de una explosión en Venezuela. Y lo sentí así porque así me lo hicieron saber desde el día 1. O sea, realmente el ensañamiento del régimen fue bien particular en mi caso, y fue tan así que salieron todos mis compañeros y me quedé yo ahí. Ese día fue doloroso, fue muy duro, pero bueno, yo lo terminé aceptando. Y porque además, Dania, yo tenía que matar la esperanza de salir. Yo tenía que matar la ilusión de salir nuevamente. ¿Por qué, Loren? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenías que matar la esperanza, la ilusión de salir? Porque era muy doloroso. Yo viví varios procesos de liberaciones de presos políticos, que además fueron crueles. Ese tema de que hay unas listas de presos políticos, unos que sí, unos que no, y será, o sea, eso fue cruel. O sea, ese tema de las listas. O sea, yo estuve más de 4 años, pero en esos 4 años hubo por lo menos 3, 4 liberaciones de tandas de presos políticos, pero eso era cruel realmente. Era realmente poco noble, era devastador, que uno no sabía quiénes iban a salir y cuándo iban a salir y cómo, porque es que ese es el problema, la incertidumbre y la zozobra. Entonces siempre se escuchaba, no, que hay una lista, y bueno, ¿quiénes son los que están en esa lista? ¿En base a qué? ¿No? Los más viejos, los más nuevos, los más sonados, los menos sonados. Es realmente devastador, y uno ilusionarse de que esta vez vas a salir tú, y peor aún, que la familia se ilusione y se quede esperando afuera en las puertas de la cárcel a que tú salgas.
y que ese día no sales y te quedas ahí, oye, ¿cómo regresa tu familia al hogar? Como le tocó a mi familia varias veces. ¿Cómo regresas tú a descansar en tu celda después de eso? Entonces, era horrible. Estos últimos procesos después del motín de liberaciones, sí, ese tema de las listas, entonces, bueno, tú no estabas en un partido, entonces, bueno, como no eras parte de un partido político, entonces no estaba quien negociara por ti, o sea, era una cosa terrible, terrible, terrible. Entonces, tenías que asumir de que ibas a estar preso y que te ibas a quedar ahí y que lo único que te queda es combatir el sistema, es pelear, pase lo que pase, te cueste lo que te cueste. Ahora, muchas de las cosas que yo estoy diciendo ahorita, las escribí y las sacaba en cartas y en informes estando preso. Claro, ahorita tengo más visibilidad. Claro. Pero yo me acuerdo, Idania, que yo denunciaba cómo se había muerto gente presa, cómo enfermaban a la gente, cómo la enfermaban y después le negaban la asistencia médica. Yo hice cartas, saqué informes, lo publicaba, lo advertía y no pasaba nada. Y lo de los menores de edad, ¿cuántas semanas, casi meses yo duré denunciando que había menores de edad presos y casi que nadie prestaba atención? Claro, y no pasa, déjame interrumpirte un minuto con esa frase de no pasa nada. Porque el día de ayer se publicó tu entrevista en El Mundo de España. Una entrevista realizada por Cayetana Álvarez. Tú hablaste en esa entrevista de tu experiencia en las cárceles venezolanas, de las que seguramente vamos a hablar en esta entrevista nuestra. Hablaste de la tortura, hablaste de tus intentos de suicidio, pero antes de entrar en estos temas, yo quiero preguntarte, ¿por qué el asombro de muchos venezolanos? ¿Por qué el sorprenderse ante la crueldad del régimen? ¿Es que acaso no sabemos los venezolanos lo que ocurre a sus presos políticos dentro de la cárcel? Lo sabemos. ¿Para qué se sorprenden si al final, tú lo acabas de decir, no pasa nada? Sí, fíjate algo. Nosotros venimos denunciando la crueldad en torno a los presos políticos, incluso desde antes de yo estar preso, desde el 2007. Se venía hablando de la necesidad de solidarizarse y apoyar la causa de la liberación de los presos políticos. En Venezuela se tortura, se dan tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas por razón política desde el mismo momento que llegó el régimen de Hugo Chávez. Esto no es nuevo. Pero claro, a veces la gente no cree hasta que ve cicatrices, hasta que ve de cerca las cosas. Pero lo que usted dice es verdad. O sea, en Venezuela se murió el aviador. Y ¿qué pasó? ¿No? En Venezuela hay más de 300 presos políticos. Y además, la mayoría de los presos políticos ni siquiera están afiliados a algún partido político. Y en Venezuela está preso el señor porque está en un espacio-tiempo y bueno, mala suerte. Su caso sirve para montar un cuento y una narrativa. En Venezuela duró meses menores de edad, niños de 16 años. Y no pasaba nada. Tuvo que haber un motín donde estuvo en riesgo la vida de más de 200 personas. Tenía que haber un norteamericano allá adentro para que entonces sí se creyera entonces lo que estaba pasando allá adentro. Yo por eso, yo se lo he dicho, yo he conversado con algunos miembros del gobierno, con muchas personas, diplomáticos, miembros de organismos internacionales, desde el primer momento que venía en el avión hasta hoy. Sí. Y yo le digo, oye, pero, o sea, ¿por qué nos sorprende lo que está pasando en Venezuela si existe Cuba? ¿No? ¿Por qué nos sorprende si está pasando lo que está pasando en Venezuela si la dictadura en Venezuela ha tomado las proporciones que ha tomado
porque la comunidad internacional se lo permitió. Porque esa también aquí también hay una responsabilidad de la comunidad internacional. La comunidad internacional hoy, no sé, a veces, ¿no? Como que espera que los venezolanos, no sé de qué forma, nos liberemos del régimen terrorista en Venezuela, cuando la verdad es que solo no podemos. Cuando la dictadura tomó el tamaño que tiene porque la comunidad internacional se lo permitió. Claro, pero Cómplice. reaccionó tarde la comunidad internacional en relación a Venezuela. Es decir, la posición frontal que hoy asumen muchos gobiernos, que tiene la OEA, que tiene la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, llegó tarde, para muchos ha llegado tarde. Pero también... Absolutamente, pero no tiene recordemos la OEA, responsabilidad. el trabajo... Pero no antes tiene de Luis Almagro, responsabilidad. el trabajo tan Loren, patético que hizo la OEA. pero también no tiene responsabilidad. ¿No tienen responsabilidad los venezolanos también en haber permitido que la revolución llegara donde llegó, que el régimen avanzara como avanzó? ¿No hay responsabilidad también, por ejemplo, de la clase política no haberse puesto de acuerdo hasta el día de hoy para tener una sola línea de confrontación con el régimen? Sí, o sea, yo le he dicho, es triste que nosotros a los jóvenes nos haya tenido que pagar la factura de otro. Que nosotros los jóvenes tengamos que cargar cruces ajenas. Que nosotros los jóvenes estemos sufriendo la resaca de la rumba de otro. Y pareciera que no están a la altura de la crisis política. Ahora bien, yo creo que también el tema de la unidad no es un tema, como a veces se quiere reducir o simplificar, un tema de egos o un tema de malcriadeces políticas. Yo creo que también es difícil, ha sido difícil, porque vivimos en un sistema terrorista de chantaje, de presiones, que controla prácticamente todo dentro del territorio nacional. Y no es fácil. Y no es fácil poder hacerle frente a un régimen terrorista desde la política. Yo creo que no es fácil y yo creo que hay que ser un poco... no hay que simplificar las cosas. Ahora bien, también Claro. la dirigencia política tiene que ponerse al día. Y si no pueden, denle paso a las nuevas generaciones. Denle paso a las nuevas generaciones. Yo me sorprendo cómo en otros países han surgido liderazgos buenos, fuertes, sólidos, que han traído progreso al mundo, como lo vemos en Colombia, un buen ejemplo de eso, en Canadá, pero en Costa Rica, en muchos lugares, pero en Venezuela todavía queremos mantener prácticas viejas de la política cuando todo ha cambiado. Hoy ha cambiado muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, yo voy a hacer todo el esfuerzo posible. Voy a hacer todo el esfuerzo posible para que haya una unidad, para que haya una alternativa política sólida en Venezuela, porque la agenda tampoco puede ser el caos. Claro. La agenda para Venezuela tampoco puede ser el caos. Y la comunidad internacional tiene que tener claro que en Venezuela hay también una alternativa política sólida preparada para gobernar este país. Ahora, Loren, repasemos algunas cosas que no quiero dejar de lado. Por ejemplo, ¿por qué decide el gobierno de Juan Manuel Santos entregar a Loren Salet? Porque Juan Manuel Santos quería, su proyecto político chocaba con el interés de una Venezuela libre. El presidente Santos no es un presidente demócrata. Los presidentes demócratas, las personas demócratas aceptan la crítica, aceptan las diferencias. Los demócratas no ocultan las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Los demócratas no pueden tapar las víctimas del terrorismo, y el presidente Juan Manuel Santos lo hizo. El presidente Juan Manuel Santos
es parte de esa comunidad internacional que le sirvió a la dictadura venezolana. Él puso los 2 periodos presidenciales al servicio de la dictadura. Luego, en 3 meses, al final, quiso reivindicar lo que hizo en 2 periodos. El presidente Santos quería, a como fuera el lugar, sin importar las consecuencias después, firmar un proceso de paz y tener su Nobel. No importa lo que pase de ahí para adelante. Ya después pues no seré presidente. Y el problema era que nosotros estuvimos denunciando el ocultamiento de víctimas en Colombia, pero también en Venezuela, porque la guerrilla colombiana, el narcotráfico, es parte del sistema en Venezuela. No es que el gobierno los protege, no es que son el gobierno en Venezuela. Y eso fue algo que no se quiso tocar y que se ocultó en el proceso de paz en Colombia. Y nosotros, como activistas en derechos humanos de Operación Libertad, lo llevamos a esa discusión, lo llevamos a la Mesa Internacional de Víctimas de la Guerrilla Colombiana, y eso le molestaba al señor Juan Manuel Santos. Además que también le molestaba que nosotros lo increpáramos por su silencio cómplice por lo que ocurría en Venezuela. Y el presidente Santos y el señor Nicolás Maduro estaban asociados y querían tener todo tranquilo mientras él firmaba el proceso de paz. Y nosotros fuimos un ruido ahí. Pero lo que de verdad nunca imaginábamos era que iba a pasar por encima de las leyes internacionales y de los convenios internacionales como lo hizo. Lo que hizo de verdad fue absolutamente desproporcionado y debe llamar a la reflexión para que más nunca le pase lo que me pasó a mí, a un activista de derechos humanos, ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en ningún lugar del mundo. Ya había antecedentes de eso en Colombia con Fernando Valda. El presidente Juan Manuel Santos secuestró a Fernando Valda y lo entregó al presidente Correa y terminó preso, siendo inocente. O sea, Loren Saleh no es el único caso de atropello que cometió el señor Juan Manuel Santos. Y sabrá Dios cuántos más. Lo importante hoy Sí. es que eso no puede volver a suceder. Eso no puede volver a suceder y ahí es donde quizás tiene valor y fuerza el testimonio, no solo mío, sino el testimonio de muchos por los que hemos pasado por estas situaciones. Y yo espero que el señor Iván Duque mantenga una línea comprometida con la democracia, mantenga una línea comprometida con la libertad y los derechos humanos de la región. Ahora, Loren, fueron 4 años, 1 mes, 8 días, 26 meses en la tumba y el resto del tiempo en el helicoide. ¿Por qué te sacan de la tumba y te llevan al helicoide? Ahí hubo varias cosas. Uno, había mantenerme ahí adentro, había una fuerte presión. Primero porque yo estaba decidido, y Daniel decidido a que o frenaban o me mataban. O sea, yo no les daba tregua tampoco. Yo no me iba a doblegar y a someter tan fácilmente. Segundo, había una presión internacional y cuando eso estaban tratando de que el Vaticano avalara uno de los intentos de diálogo. Y digamos que la gota que rebosó el agua ahí fue una fuerte golpiza que me dieron ahí en Plaza Venezuela. Me golpearon muy fuerte y un día simplemente después de la golpiza yo no podía ni pararme de la cama. Me busca uno de los comisarios, me dice que quieren hablar conmigo y me montaron de una vez en un vehículo y cuando me vi ya estaba en el helicoide. Y fue un cambio brusco, absolutamente, porque son lugares muy distintos. La Plaza Venezuela y el helicoide son lugares opuestos, pero ambos destinados para torturar. ¿Qué fue lo peor, lo que te marcó o el peor momento de todo ese tiempo que pasaste allí? Que es increíble preguntarte cuál fue el peor, porque en las condiciones que estuviste durante 4 años, 1 mes,
y tantos días, me imagino que no fue un momento, que fueron varios, pero ¿alguno te marcó en particular? Yo creo que uno de los momentos más duros que me sentí muy mal fue un día que callé. Yo soy activista en derechos humanos. Yo creo en esa labor. Me he consagrado a ello. Y un día, a mí me sorprendió mucho llegar al helicoide y ver cómo guindaban a la gente como si nada. La guindaban en los pasillos. La guindaban. ¿Por los brazos? Sí, la esposaban. Y que muchos callaban, o casi todos callaban. A mí me parecía tan incomprensible que torturaran a alguien y golpearan a alguien en un pasillo y que escucharan lo que sucedía y la gente pudiera seguir como si nada allá en su celda. Que había un lugar que le llamaban el bañito, donde el bañito es un lugar emblemático en el helicoide donde encierran a la gente. Es como un baño de cerámica pequeño donde solamente entra oxígeno por una ranura así finitica de la puerta. Imagínate ahí que metan a 10, 15, 20 personas que se está a punto de asfixiarse y que la sacaban. ¿Sabes por qué llegaban a sacar a la gente a golpear? Porque los funcionarios se caían a licor. Y era un deporte para los funcionarios sacar en la madrugada, ven ahí, y golpear esa puerta y sacarlos y golpearlos en el pasillo. Ni siquiera para sacar información. Ni siquiera por una razón política. No, lo llegaban a hacer por deporte. Por deporte. Y a mí eso me parecía difícil de digerir. Hasta que un día estaba recién llegado. Me desperté escuchando el llanto de un hombre. Y pidiendo clemencia. Yo no sé si era un preso común, yo no sé por qué estaba ahí. Lo que sé es que no se merecía lo que le estaban haciendo. Y se escuchaba, ¿sabes? Ese llanto de la persona por todo el pasillo. Se escuchaba ese llanto de todas las personas por el pasillo. Y el clamar, ¿no? Basta, por favor, no me hagas eso. Y el golpe y la risa seguida de la persona. Y yo empiezo a llamar, ¿no? Yo me paro y me acerco a la reja y empiezo a llamar. El funcionario llega. Yo los escribo, o sea, y ver la gota del funcionario, la agitación y una sonrisa. Y preguntarme con amabilidad que cómo estoy, que qué necesito. Cuando hace unos segundos estaba golpeando a alguien. Y ese alguien estaba llorando arrodillado. A mí me impactó tanto eso que no supe qué decir. No supe qué decir. Me quedé callado. Ese quizás fue de los peores días de prisión. Hubiese preferido 1000 veces que me hubiesen golpeado. Después me sentí tan mal. Me sentí tan cobarde, Dani. Y a mí no me da pena decirlo. Ese día callé. Y era lo que pasa en Venezuela. Es el silencio frente a lo injusto. Es la comodidad frente a lo justo. Entonces, no aguanté. Esa noche me puse muy mal, exploté, me tuvieron que
dar calmantes y todo. Y muchos de mis problemas, o casi todos mis problemas, eran porque protestaba por eso. Claro, claro. Por eso es que dicen que actitudes violentas, sí. Y Dania, sí. Y golpeé muchísimas veces la reja de mi celda. Le caía patadas innumerables veces. Y enfrenté a muchos funcionarios muchas veces. Porque el problema no es que ellos se acostumbran a golpearte, es que tú te acostumbras a que te golpeen. El problema no es que la dictadura se acostumbró a someter a un pueblo, el problema es que el pueblo se acostumbró a estar sometido. El problema no es que la dictadura pone al pueblo a pasar hambre, es que el pueblo se acostumbró a pasar hambre, como se acostumbró a las colas, como que se acostumbró a los apagones, como se acostumbró a mendigar por todo. El problema es que nos acostumbramos porque somos unos animales absolutamente domésticos y se nos olvida la fuerza que tenemos el día del motín. Y Dania, reventamos los candados y las rejas con las manos. Con las manos. No necesitamos más nada. Los candados y las rejas las volamos con las manos. Ese día entendimos. Ese día vimos la fuerza de un hombre, la capacidad de un hombre de enfrentar los barrotes y el concreto del sistema. Nosotros como pueblo subestimamos nuestra fuerza y nuestra capacidad. Se nos olvida el poder de la voluntad de ser libre. Y yo creo que lo que sucede con nuestros dirigentes políticos, yo no lo voy aquí a fustigarlos y a criticarlos y a arremeter contra ellos. No, porque tampoco ha sido fácil para ellos esto. Lo que yo creo que es que sin querer se han subestimado sus capacidades. Hay un pueblo que los ha acompañado y ellos no pueden olvidar eso. No es justo que tengan a Leopoldo como lo tienen. No es justo que tengan a María Corina como la tienen. No es justo que esté Requesén como está. No es justo porque tú y yo sabemos que no son personas que creen, que son personas que creen profundamente en la democracia. Pero ¿cómo? No es justo eso que está pasando. Claro que no es justo, pero ¿cómo romper esa costumbre a la que te refieres, Loren? O sea, ¿cómo romper la costumbre que parece haberse instalado en el pueblo venezolano? Y eso que tú dices de que no es que te golpeen, sino acostumbrarse a ser golpeado. No es que te opriman, es que se acostumbre el pueblo a ser oprimido. ¿Cómo enseñarle que tiene la fuerza de cambiar las cosas si esa fuese la decisión? ¿Cómo recordarle que hay un camino que conduce a la libertad y a la democracia? Yo creo que los liderazgos en Venezuela tienen que inspirar. Hay que inspirarse. Hay que inspirarse y entender de que esto no es fácil. A mí no me gusta decirle a la gente que ya estamos cerca o que estamos a punto. No, porque es que además no tiene por qué ser así fácil. Requiere sacrificio, determinación. O sea, si nuestro objetivo es ser libre, es luchar hasta el final. Y no de manera intermitente, sino continuar. Si mi mamá no hubiese tenido la determinación de sacarme de ese lugar y su lucha hubiese sido intermitente, yo no estuviera aquí. Loren, te interrumpo porque quisiera tener todo el tiempo del mundo, pero sabes que en televisión los minutos corren. Y hay algo que te quiero preguntar, porque 4 años es mucho tiempo. 4 años es una eternidad, sobre todo cuando se está preso. Entraste a los 26 años, saliste a los 30. ¿Qué te quedó de ese tiempo? ¿Con qué saliste?
¿Qué trajiste de esos 4 años de encierro? Yo viví esos 4 años. Lo viví intensamente. Yo no tengo que salir a cobrarle nada a nadie. Las cicatrices que tengo en mi cuerpo y en mi corazón no me las quita nadie ni nadie. No me las van a quitar nunca. Y me las quedo y las guardo. Y las valoro y las aprecio. Porque fueron 4 años de profundo aprendizaje. De valorar sobre todo las cosas más simples de la existencia humana. Nueva pausa aquí en la tarde, ya regresamos. Los invito a que se suscriban en nuestro canal de YouTube NTN24. Allí pueden encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, las que han visto, otras más que marcaron el año pasado y las que hemos tenido en este 2019. Tenemos reportajes y, por supuesto, la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Ya volvemos. Continuamos con La Tarde Fin de Semana. Gracias por seguir con nosotros en este sábado 5 de enero del 2019. Seguimos recordando las entrevistas que marcaron el 2018. Una de ellas, la de la entonces vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell. Ella resaltó, en conversación con el programa La Tarde, que la crisis en Nicaragua no puede abordarse de manera bilateral, refiriéndose a Nicaragua y a su vecina Costa Rica. Ella aseguró que este tipo de situaciones políticas solo pueden ser asumidas por los organismos multilaterales. Aquí les vamos a presentar la conversación que sostuvo Carlos Eduardo Sánchez con ella, que ahora es una exfuncionaria costarricense. Y hoy nos acompaña aquí en la tarde de NTN24 Epsi Campbell, es la vicepresidenta y canciller de Costa Rica. Ya la veo en pantalla. Tenga usted una muy buena tarde, un gusto saludarla y bienvenida. Muy contenta de estar en el programa La Tarde desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Es un gusto. Lo primero, ¿cuál es el balance de nicaragüenses que han buscado y solicitado asilo en Costa Rica debido a la crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua desde el mes de abril pasado? Bueno, primero decir que efectivamente la crisis nicaragüense se ha convertido en una situación de presión a la realidad costarricense. Nosotros hemos históricamente recibido una cantidad importante de nicaragüenses. Costa Rica tiene en condición de regularización más de 400,000 personas y todos los días estamos entregando aproximadamente entre 600 y 700 visas. La situación de la crisis nicaragüense ha hecho que cada vez más personas que nunca han entrado en nuestro país soliciten visa. Sin embargo, tenemos una demanda que ha llegado, una demanda importante de solicitudes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica, pero la mayor parte de esas solicitudes de refugio son de personas que ya se encontraban de alguna manera viviendo en Costa Rica. Solamente un 20%, de acuerdo a los datos que tenemos, del total de más de aproximadamente 20,000 solicitudes de refugio serían nuevas solicitudes. ¿En dónde se encuentra la presión? Pues tenemos una presión en las comunidades de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Allí ya se muestra un aumento importante de familias, de niños y niñas en las escuelas de la frontera costarricense que empiezan a dar cuenta de la situación que vive Nicaragua. Hay cada vez unos ingresos mayores en la frontera norte y en la frontera de Peñas Blancas, pero también en Tablillas, que el Ministerio de Seguridad empieza a reportar como una situación que tiene un crecimiento mayor al regular. Hay ahora también desde Nicaragua una gran demanda de ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que sin haberse desplazado a Costa Rica empiezan a solicitar información con respecto a cuáles son las condiciones sobre las cuales el país o Costa Rica les daría refugio. La situación además se agrava no solamente en materia migratoria, sino que también en materia económica, porque Nicaragua se convierte en uno de los principales socios económicos de Costa Rica.
las exportaciones de pequeños productores costarricenses a Nicaragua se han disminuido en un 50%. Y entonces eso ya no solamente genera impacto en la realidad nicaragüense, sino que genera un impacto directo en la situación costarricense. O sea que es un fenómeno que tiene diferentes facetas, es un fenómeno que nos ha obligado a hacer un plan nacional sobre flujos migratorios de lo que sacamos una experiencia importante en el pasado, que nos permite solicitar algunos recursos de cooperación internacional para el desarrollo, que nos permite dar unos servicios a través de una plataforma de información que ya tenemos a través de migración, que nos ha permitido también no solamente mirar los temas de refugio propiamente dicho, sino dar otras categorías migratorias sobre condiciones especiales que tienen nicaragüenses que por la situación actual no pueden regresar a Nicaragua. Señora Campbell, están por cumplirse 4 meses del estallido de las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega. Y le pregunto, ¿ha aumentado el número de refugiados nicaragüenses en Costa Rica en estos últimos 4 meses? En números, por eso lo hacía yo en los dos sentidos. Primero, tenemos aproximadamente 20,000 solicitudes de refugio, pero una parte de esas solicitudes de refugio son personas que viven en Costa Rica. La situación empieza a cambiar en frontera. Evidentemente, cada vez más empiezan a moverse personas que por la situación tanto política como económica de Nicaragua empiezan a mirar en Costa Rica una posibilidad. Ya hay albergues privados o grupos privados que están dando asistencia a personas que se desplazan a Costa Rica, pero nosotros todavía no tenemos grandes flujos de nicaragüenses trasladándose a Costa Rica. Empieza a comportarse de una manera creciente el tema de la migración. Tenemos un aparato que está respondiendo a esta demanda creciente, pero digamos para efectos de las movilizaciones nosotros preveemos que en las próximas semanas y meses la situación se va a agravar por la cantidad de visas que se solicitan y porque cada vez son más personas que sin haber entrado nunca a Costa Rica están solicitando visa. Además sabemos que la frontera costarricense con Nicaragua es una frontera tremendamente porosa en donde las personas entran al país sin tener que hacer ningún trámite oficial. Ahí es donde le estoy diciendo, hay cada vez más en las fronteras, en las comunidades de frontera, una alta demanda de servicios sociales, incluidos educación, salud y por supuesto todo lo relativo a trabajo que tiene que ver con este aumento creciente y paulatino de personas que se desplazan de Nicaragua a Costa Rica. Vicepresidenta, ¿tiene Costa Rica las posibilidades económicas para recibir a estos nicaragüenses que huyen de la violencia en su país? ¿Cuál ha sido el impacto económico hasta ahora? Definitivamente no. El problema de Nicaragua es un problema que tiene que ser abordado desde la perspectiva regional. Costa Rica es un país que no tiene las posibilidades ni económicas para asumir por cuenta propia una cantidad creciente de migrantes que llegan simplemente huyendo de una situación de crisis política y económica de ese país. Nosotros tenemos que hacerlo con la ayuda de las organizaciones, de los organismos multilaterales e internacionales y con una demanda de cooperación que le permita al país afrontar esa situación. La crisis nicaragüense no la puede de ninguna manera sostener solamente Costa Rica. Costa Rica ha sido absolutamente enfático, ha utilizado todos los medios internacionales para plantear la situación que vive Nicaragua, ha reclamado a los países que de manera conjunta hagamos un llamado a el diálogo, a la negociación, al cese a la violencia, a la represión. Costa Rica ha promovido y ha copatrocinado resoluciones en la Organización de Estados Americanos, en la CELAC. Realmente hemos usado todo lo que está a nuestro alcance, pero de nuevo repito, esta situación Costa Rica sola no puede asumirla
y requiere, y yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitar no solamente a los hermanos países latinoamericanos, sino a los del resto del mundo a cooperar con un país que como Costa Rica, si bien ha sido solidario históricamente, tiene unas demandas internas y una realidad interna que le imposibilita absolutamente ser quien sostenga sobre sus hombros unas decenas de miles de nicaragüenses que probablemente seguirán saliendo de su país para buscar oportunidades en un país como Costa Rica. Ahora, ¿ustedes han hablado tal vez con el gobierno de Nicaragua, con el régimen de Daniel Ortega para abordar esta crisis? Nosotros hemos optado por la vía que debemos de optar, que es la vía del multilateralismo. Con Nicaragua tenemos relaciones, ahí hay una cantidad de costarricenses que viven en Nicaragua, más de 5.000 costarricenses viven en Nicaragua. Tenemos todavía unas inversiones importantes de costarricenses en Nicaragua, entonces tenemos una demanda consular importante. Enviamos exportaciones a Nicaragua y al resto de Centroamérica a través de territorio nicaragüense, de manera que mantenemos unas relaciones con Nicaragua. Pero sin embargo, la crisis nicaragüense no la podemos abordar de manera bilateral. Ese tipo de crisis política solo puede ser asumida desde los organismos multilaterales, solo puede ser asumida en concurso con los diferentes países. Solo podemos avanzar y hacer las presiones políticas necesarias cuando lo hacemos con herramientas internacionales. Nosotros cuando llamamos al diálogo y llamamos al cumplimiento de las obligaciones o de las recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo hacemos en función de que Nicaragua pertenece a ese organismo multilateral y debe de respetar esas recomendaciones, pero no le encontramos ninguna posibilidad ni ningún espacio político para que una crisis interna en Nicaragua se maneje desde la vía del bilateralismo entre Costa Rica y Nicaragua. No creemos que son los mecanismos correctos y creemos y seguiremos apostando a la vía multilateral, al apoyo entre los países, a las presiones que podemos ejercer para que la crisis de Nicaragua no continúe ese derramamiento inaceptable de sangre de muchos jóvenes, de la represión y la persecución a los líderes políticos y de las organizaciones no gubernamentales, a la acción de los grupos, digamos que afines al gobierno. Nosotros creemos que eso solo se puede hacer por la vía del multilateralismo. Es la herramienta que tenemos, la herramienta diplomática, es la que tiene Costa Rica, un país que ni siquiera ejército tiene y que entendemos que es desde ese lugar en donde podemos y debemos de incidir para buscar una salida que no derrame más sangre en el hermano país de Nicaragua. Señora Campbell, quiero cambiar de tema para que hablemos de la política de mano dura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a la migración. ¿Cuál es la posición de Costa Rica ante este tema? Con respecto a la política de separación de familias, el gobierno de Costa Rica fue enfático al hacer un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que detuviera esa política migratoria que realmente atenta contra los derechos más elementales de los derechos humanos más elementales de las familias, de los niños y de las niñas. Creemos que indistintamente cuál sea la política migratoria de los Estados Unidos, esa política debe tener un límite y ese límite es el límite de mantener el respeto a los derechos humanos. Creemos que efectivamente Costa Rica, a partir de su propia experiencia, tiene una política migratoria que lo principal es mantener esa línea, que es la línea de respeto. Y nosotros lo que hacemos en materia internacional es buscar esos espacios para garantizar que no se criminalice la migración, que efectivamente en todos los países del mundo se entienda la migración como un fenómeno que tiene que ver fundamentalmente con razones económicas y específicamente entendemos que cuando se cruza esa línea, los países de América Latina tenemos que reaccionar como lo hiciera el presidente Alvarado y esta servidora en el momento en que se dio a conocer esta política migratoria de separación de familias. Vicepresidenta, a propósito de su visita a Colombia, ¿qué espera Costa Rica del nuevo gobierno colombiano ahora con el presidente Iván Duque?
Colombia es un socio estratégico para Costa Rica. Nosotros tenemos una gran cantidad de colombianos viviendo en Costa Rica, tenemos una cantidad importante de inversiones colombianas en nuestro país, pero tenemos una estrategia de cooperación en materia cultural, en materia deportiva inclusive, y vamos a impulsar algunas acciones conjuntamente internacionalmente que tienen que ver con el empoderamiento político y económico de las mujeres. Creo que las mujeres que asumimos puestos de poder en este momento tenemos que avanzar y utilizar nuestros puestos para garantizar los derechos de las mujeres en toda la región. También hablando con el canciller de la República, está toda la agenda relacionada con el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales tenemos importantes coincidencias con Colombia. Y finalmente, el tema de la cultura. Con la ministra de Cultura designada, he tenido una reunión para plantear el tema de los intercambios internacionales y decir que uno de los temas en donde Colombia y Costa Rica también tenemos coincidencia es el tema de levantar la agenda de los pueblos afrodescendientes. Colombia tiene millones de población afrodescendiente, la mayoría en el Pacífico, y ese será uno de los temas también en donde encontraremos puentes para levantar los temas de la inclusión social, los temas de la inclusión económica, sobre los cuales tenemos que avanzar. Sabemos que este nuevo gobierno también fortalecerá esa gran tarea interna que tienen de consolidar la paz, de consolidar la inclusión y de fortalecer las relaciones entre los dos países, pero fundamentalmente el rol que tenemos que cumplir los países latinoamericanos de cara a la gran agenda de desarrollo que está cubierta por la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agradecemos a Epsi Campbell, vicepresidenta y canciller de la República de Costa Rica, por su tiempo para la tarde de NTN 24. Fue un verdadero gusto. Muchas gracias a ustedes y más bien aquí disponible siempre para poder compartir información. Gracias a usted. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en la tarde de fin de semana. Quédense con nosotros. Vamos a seguir recordando las entrevistas más destacadas del 2018 y vamos a volver con un especial en CST. Continuamos con La Tarde Fin de Semana. En nuestro espacio CST queremos volver sobre un tema de vital importancia para los padres. ¿Saben ustedes cómo cuidar a sus hijos en la internet? El 18 de diciembre pasado, Iván Chirinos conversó con Maximiliano Cantis. Él es especialista de seguridad informática de ESET Latinoamérica. Conversaron sobre los riesgos a los que están expuestos los pequeños y él dio algunos consejos para garantizar su seguridad en el mundo digital. Quisimos por ello compartir de nuevo esta conversación con ustedes. Hoy abordamos los riesgos a los que están expuestos y darán quienes nos acompañan algunos consejos para garantizar su seguridad en el mundo digital. Por ejemplo, Digipadres es un portal de contenido impulsado por ESET Latinoamérica que busca acompañar a los padres y docentes en el cuidado de los niños en Internet, con el fin de generar conciencia acerca de las amenazas cibernéticas que involucran acoso cibernético y sexual en línea. Quiero darle la bienvenida a Maximiliano Cantis, él es especialista de seguridad informática de ESET. Maximiliano, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias, un gusto estar acá. Igualmente tenerte. Yo comenzaría por algo de lo que acabamos de decir. ¿Cuál es el mayor de los riesgos en este momento en Internet, sobre todo para los muchachos menores de edad que no pueden manejar todavía circunstancias? ¿El acoso sexual, por ejemplo? Bueno, hay varios riesgos. Definitivamente todo lo que tiene que ver con el ciberacoso es algo que está teniendo mucha fuerza hoy. Va variando el tipo de acoso en función de la edad que tienen los chicos. Por ejemplo, hay modalidades de ciberacoso que se dan en el colegio, ¿no? Hoy las burlas, por ejemplo, cuando se suben a internet, tardan segundos en que se sepa, ¿no? Entonces en un colegio rápidamente todo el mundo sabe de esa burla y aparecen los likes. Después están los retos, ¿no? Que están en internet hoy tan de moda y que cada uno más loco que otro, ¿eh? Sí, y los chicos, sobre todo los adolescentes, porque los retos vienen a calar en ese lugar
en donde el adolescente necesita ese reconocimiento, ¿no? Es un momento de la vida del ser humano en donde está buscando qué quiere ser y el reconocimiento del otro es importante. Entonces los retos le dan esta validación del afuera. Entonces los adolescentes acceden a hacer cosas que los llevan incluso a lo que se llama la ciberinducción al daño físico, ¿no? Entonces el ciberacoso es uno de los riesgos. El otro tiene que ver con lo que se llama el grooming, lo que se dice hoy en día como grooming, que son delincuentes que arman perfiles falsos, ¿no? En diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, y empiezan a contactar a distintos chicos menores, los engañan, se hacen pasar también por menores y bueno, y los seducen, les dicen qué linda foto que tenés, qué lindo tu perro, hasta que el chico va aflojando y cuando afloja ahí pasa a otro nivel en donde le piden fotos, a veces fotos de contenido erótico, videos. Después puede venir la sextorsión, que es otra modalidad de ciberacoso, que agarran esas fotos y le dicen a los chicos, si no haces esto, si no me das más fotos, empiezo a compartir esto con tus contactos. Bueno, estos son algunos de los riesgos con los cuales se enfrentan los chicos y es importante que los padres conozcan. Hay un dato que nos puede reflejar qué está pasando hoy, o parte de lo que pasa hoy, y es que el 64% de los padres en Latinoamérica no saben exactamente qué están haciendo los chicos en Internet, sus propios hijos, ¿no? Y bueno, y pasan estas cosas. Entonces, se piensa que Internet es un lugar donde no hay peligros y la verdad es que hay que tener cuidado. Pero por supuesto que hay que tener cuidado. Ahora, ¿cómo tener ese cuidado? ¿Cómo prepararse para este mundo digital? ¿Cómo poder prestar el mejor soporte a nuestros hijos? ¿O cómo vigilar sus actividades en Internet? Bueno, justamente nosotros desde SED tenemos esta iniciativa que mencionabas al principio, que es Digipadres. Digipadres es una plataforma que está en línea en Internet, que pueden acceder todos los papás. Y ahí subimos contenidos, nosotros llamamos contenidos educativos, ¿no? Para que los papás conozcan de nuevas tecnologías, porque el punto central acá es romper esta brecha generacional, claro, ¿sí? Hay una brecha generacional. La realidad es que los chicos hoy son tecnológicos, digitales y viven en Internet. Y los padres tal vez no están tan familiarizados. Entonces, lo primero que hay que hacer es informarse. Una vez que el papá se informa, en Digipadres proponemos el diálogo. Empezar a hablar con los chicos, sacar temas de conversación, hablar de los riesgos que mencionamos recién. Y una vez que se abre el diálogo, a partir de ahí empezar a supervisar de diferentes maneras lo que hacen los chicos en Internet. Por ejemplo, revisando las redes sociales. El 60% de los acosos hoy en Internet llegan a través de las redes sociales. Entonces, los padres, ese es un espacio donde los papás tienen que estar, ¿no? Conocer en qué redes sociales, las redes sociales de los chicos no necesariamente son las nuestras, ¿no? Sí, definitivamente claro. no, son otras. No. Entonces conocerlas. Claro, evidentemente. Ahora, ¿a qué edad, por ejemplo, es recomendable que se le permita navegar en Internet a un muchacho? ¿Y cómo funcionan los bloqueadores? Porque los bloqueadores son necesarios hasta una edad determinada. Totalmente, excelente punto. Bueno, a ver, hay estudios psicológicos que dicen que chicos menores de 4, 3 años no deberían tener contacto con Internet por una cuestión de desarrollo psicológico. Los chicos necesitan, para desarrollar su psiquis y su parte intelectual, interactuar con el mundo físico. Así que antes de esa edad, no. A partir de esa edad, 5 años, 4 años, poco más también, empezar a dar acceso, pero con lo que mencionabas recién, con controles parentales. Ese es el nombre que en tecnología se le da a estas aplicaciones que van controlando lo que hacen los chicos en Internet. Por ejemplo, los papás podrían definir qué aplicaciones usan, cuánto tiempo pueden navegar en Internet, a qué sitios acceder, cuánto tiempo pueden jugar, porque acá hay un tema importante relacionado con esto, que es que hay que definir un encuadre. ¿Sí? Lo que pasa, Maximiliano, es que queremos reaccionar cuando ya no hay prácticamente tiempo de reaccionar. Es decir, cuando nuestros hijos están adolescentes es porque pasas tanto tiempo metido en Internet y en la computadora. Pero cuando tiene 4 o 5, entonces agarra el teléfono y no fastidie en este momento que estoy ocupado. Exacto. O agarra el teléfono, la tablet y entretente un momento. Totalmente. La tablet niñera, como lo llaman hoy, totalmente. Ese es uno de los puntos, que no entendemos hasta dónde los chicos pueden acceder. Por ejemplo,
otro de los consejos, que los chicos, que los padres, mejor dicho, hablen con los menores de estas cuestiones de la sextorsión. Digamos, cuando ya los chicos son adolescentes, decirles que cuando comparten una foto con un amigo, con un novio, supongamos con un novio, esa foto no la están compartiendo con esa persona solamente. Claro. Porque el novio podría compartirla con un montón de amigos sin que esa persona lo sepa. Entonces, es tomar conciencia de esto. Y después hablar de estos perfiles falsos. La comunicación, que es importante. Total. Maximiliano, no tengo tiempo, pero una pregunta te pido, una respuesta lo más corta posible. Sí. ¿Cómo identificar a un muchacho que esté siendo objeto de ciberacoso? ¿Hay características particulares? Bueno, nada mejor que los papás que conocemos bien a nuestros hijos, ¿no? Hay cambios en el humor, ¿no? A veces cuando hay ciberacoso los chicos cambian de humor, aparecen síntomas de tristeza. Y otra de las cosas que nosotros vemos en ESET relacionado con esto es que pueden llegar a cerrar su red social de manera repentina, abrupta, de un momento a otro. Y eso es un indicador como para abrir una conversación. Por eso hablamos de charlar, hablar. Claro. Eso es importante. Bueno, para toda la comunicación entre padres e hijos es lo mejor. Quiero agradecer a Maximiliano Cantis, especialista de seguridad informática de ESET. Maximiliano, gracias por acompañarnos, pero recordarles también la plataforma DigiPadres, donde ustedes pueden encontrar todo lo que hemos hablado aquí de una manera más amplia para informarse y para tener consejos que son necesarios en esta época digital que a rato los padres nos atropella. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y así llegamos al final de la tarde de fin de semana en esta jornada de sábado. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas en Twitter y también en Instagram, @NTN24. Fue un completo gusto acompañarlos durante estas 2 horas. Nos encontramos de nuevo mañana. Hasta entonces.